Días, porque bueno serían si estuvieran aquí con nosotros. Yo soy Ismael Yo soy Dayana. Y yo, Camila. y en esta ocasión les damos la bienvenida a Navegando en la Diversidad Cultural, su podcast mañanero de confianza. Háganse un favor y búsquense su tinto porque hoy venimos a aprender de cultura y mucho más. Como sabrán, la cultura hace parte de muchos aspectos de nuestra vida. Y si bien existen muchos fenómenos culturales, en este episodio te vamos a contar un poco sobre 3 fenómenos culturales que hacen parte del día a día. Estos son el contraste cultural, el etnocentrismo y la identidad cultural del colombiano. Ahora, ustedes podrán preguntarse, ¿acaso la cultura no son ese poco de vestuarios y danzas que vemos muchas veces en los carnavales? Y pues la respuesta simplificada es sí, pero eso no representa todo el concepto de cultura. La cultura está involucrada en todos lados, y es por eso que existen ciertos fenómenos culturales que pasan desapercibidos, como lo es de buenas a primeras la identidad cultural. ¿Alguna vez se han preguntado qué une a los colombianos? ¿Por qué tal cantidad de culturas tan distintas se unen para conformar un país? ¿Por qué si tan diferentes somos, tan unidos nos sentimos? En este caso, para ponernos a hablar de la identidad cultural de un país tan multicultural como lo es Colombia, primero debemos de entender qué es la identidad cultural. Y es simple. La identidad cultural es el conjunto de elementos como lo son las danzas, los vestuarios, las dinámicas de poder, el lenguaje, los valores, entre otros elementos por los cuales un grupo social se siente cobijado y diferenciado de aquellos que no comparten esa cultura. Todos nosotros contamos con una identidad cultural, la cual a su vez es determinada mayormente por nuestro lugar de nacimiento y otros factores. Hay dos aspectos a tomar en cuenta de la identidad cultural. El primero es que en una misma cultura pueden existir subculturas con ciertos elementos que los diferencian, aun si esas subculturas pertenecen a culturas mayores. Y el segundo elemento a tomar en cuenta es cómo la identidad cultural no es rígida por sí misma, pues los individuos pueden decidir cómo expresar esa cultura en mayor o menor medida, o incluso pueden vivir tomando elementos de distintas culturas. Esto último, como es el caso de nuestro país, un país multicultural. Colombia es un país multicultural lleno de múltiples y una vasta cantidad de subculturas de región en región. Cualquiera podría asumir que esa es una razón para sentirnos ajenos a los demás habitantes del país. Mas esa multiculturalidad hizo parte del proceso de unión del país y por lo tanto el proceso de la formación de la identidad cultural de Colombia. Existen diversos factores que formaron nuestra identidad, como lo son nuestra historia compartida, ya que las diversas culturas a lo largo del país compartimos ciertos acontecimientos históricos como lo fueron la colonización española, la lucha por la independencia y por último, la formación de la República. Ya que menciono la historia, debemos de recordar el conflicto armado, el cual con el tiempo ha provocado movilizaciones y desplazamientos masivos, los cuales han ocasionado la interacción y convivencia de múltiples culturas. Otros factores a denotar son el idioma y las festividades. Por un lado, en Colombia existe una gran lista de lenguas indígenas. Sin embargo, nuestro idioma predominante es el español, lo que otorga en la actualidad un medio de comunicación entre diferentes culturas. Por el otro, distintas festividades en todo el país que suelen trascender y estas atraen a personas de todas las culturas, las cuales se reúnen para celebrarlas y compartirlas juntas. También hay otros factores como los valores, la música, el arte y la gastronomía. Por ejemplo, si bien los valores pueden llegar a variar dependiendo de la religión y la cultura, en la sociedad colombiana existen valores comunes como la solidaridad, la hospitalidad y la familia. Un claro ejemplo del multiculturalismo colombiano son las costumbres. Por ejemplo, todos los días se presentan choques culturales en pequeñas cosas como lo son las expresiones que usamos en diferentes regiones y lugares del país. Como ejemplo tenemos palabras que para cada una de estas regiones puede significar una cosa diferente. Esto también interfiere en distintos dialectos y acentos a lo largo del país. Todo esto contribuye a otro fenómeno, el contraste cultural. Por ejemplo, consideren una situación cotidiana como compartir una comida entre personas de diferentes culturas. Digamos que
En una cultura, comer con las manos es una práctica común y se considera un gesto de hospitalidad y cercanía. Sin embargo, en otra cultura, el uso de cubiertos es la norma y se considera más higiénico y educado. Cuando estas dos culturas se encuentran y comparten una comida, puede surgir un contraste cultural. Cuando algunos participantes prefieren comer con las manos, mientras que otros se sienten más cómodos usando sus cubiertos. Este simple acto puede llevar a malentendidos o juicios erróneos si no se comprenden las diferencias culturales. Por otro lado, me quisiera enfocar en el contraste cultural, específicamente la forma de hablar y las expresiones, que varían entre muchas regiones. En este preciso momento, aquí podemos demostrar el de 3 regiones, como lo son Putumayo, Santa Marta y Medellín. Comencemos explorando la rica diversidad lingüística del Putumayo. En esta región nos encontramos con expresiones únicas y coloridas que reflejan la identidad y el folclore de sus habitantes. Por ejemplo, en Putumayo es común escuchar expresiones como echar el cuento, para referirse a contar una historia o también para referirse a que te están mintiendo. Otra es agarrar la pata, en lugar de decir toma la mano. También encontramos la palabra entumido, para referirse a una persona muy lenta al realizar una acción, o charro para referirse a algo chistoso. Hay una frase muy expresiva cuando decimos ¿quién se murió? No es nada en literal, pero la utilizamos para que nos repitan algo que no entendimos o alcanzamos a escuchar bien. Muy charro, ¿cierto? Estas expresiones son partes del rico tejido cultural de la región y se reflejan la calidez y la cercanía de su gente. Ahora, cambiemos de escenario y nos trasladamos a Santa Marta. Aquí, el lenguaje es igualmente colorido, pero con un toque diferente. Expresiones o palabras como tronco o cipote, como adjetivo de algo grande, impresionante o desmesurado. Por ejemplo, cipote o tronco mentira que te armaste. Párale bola, para decirle a alguien más que le presta atención a algo o a alguien. Cule, como una muletilla para resaltar las cualidades de algo más. Eche, como una exclamación para transmitir enojo, disgusto, protesta. Además, el acento característico y el ritmo musical de su habla agregan una capa extra de encanto a la comunicación. Finalmente, llegamos a la hermosa ciudad de Medellín, conocida por su calidez y su acento único. Aquí nuestras expresiones, tales como parcero para referirnos a un amigo cercano, también el término cháchara que usamos para referirnos cuando alguien habla mucha bobada o dice palabras bastante inútiles. Algo bien clásico de la cultura paisa es emberracarse, que lo usamos para hacer alusión a estar enojado o molesto, como por ejemplo, esa mujer está berraca. Estas palabras son parte de nuestra habla cotidiana. Y para mí el acento paisa considero que es bastante cálido y amigable en cualquier conversación. Y nuestras expresiones locales que solemos utilizar pues se han globalizado y expandido un montón gracias al turismo y una gran parte a la tecnología. En conclusión, el lenguaje es mucho más que las palabras, sonará algo poético, pero es el alma de una cultura, la voz de un pueblo. A través de este viaje por las expresiones del Putumayo, Santa Marta y Medellín, hemos podido apreciar la diversidad lingüística de nuestro país. Esperemos que este tema haya sido un festín para los oídos y una celebración de nuestra identidad colombiana. Por último, queremos hacer alusión al término etnocentrismo, que es un fenómeno cultural en el que una cultura, valga la redundancia, tiene una visión o perspectiva en la que sus valores, costumbres, estándares y tradiciones deben ir sobre los de otras comunidades. Un ejemplo bastante visibilizado en la actualidad es el eurocentrismo, pues con el desarrollo económico y social que ha alcanzado Europa ha logrado establecer sus estándares a lo largo del planeta. Bueno, y por último queremos agradecerlos por acompañarnos en este viaje cultural que la verdad para nosotros fue bastante enriquecedor, ya que al ser 3 personas de culturas bastante diferentes encontramos bastantes diferencias. Fue muy chévere haberlo compartido, ver diferencias tan grandes debido a las distintas regiones a las que pertenecemos
Y nada, los esperamos en el siguiente episodio.